si no es por el papel de las Fuerzas Armadas durante tantos años de lucha y de sacrificio. ¿Cuántos soldados, cuántos policías no murieron en este conflicto? Pero gracias a ellos, hoy las FARC dejaron de existir, están reintegradas a la sociedad civil y eso es la victoria. La paz es la victoria. El general Alzate ordenó desembarcar en el caserío. Cuando habían pasado entre algunas de las viviendas, fueron sorprendidos por guerrilleros del Frente 34 de las FARC. Mientras esto estaba pasando, al mismo tiempo seguíamos en las reuniones semanales con el presidente de la República y el ministro de la Defensa para blancos de alto valor, estableciendo prioridades y estableciendo a quienes la acción del Estado les iba a cobrar este ataque tan duro, no solamente al proceso, sino en realidad en general a nuestro pueblo. Yo soy Juan Manuel Santos y esta es la historia no contada del proceso de paz. En este episodio de la historia no contada del proceso de paz me acompaña el general Alberto Mejía, que fue excomandante de las fuerzas militares durante nuestro gobierno, y vamos a hablar del papel de las Fuerzas Armadas en la negociación y de las dificultades también de negociar en medio de la guerra. General, usted desde el comienzo, ¿cómo vio este paso que dimos hacia la negociación con las FARC? ¿Qué decía la gente suya? ¿Qué decían los demás oficiales? ¿Hubo mucho escepticismo al comienzo o ese escepticismo se mantuvo durante mucho tiempo? ¿Cómo era el ambiente de las fuerzas militares en ese momento? Señor presidente, primero, muchas gracias por esta invitación. Lo primero que quiero decir es que como este podcast trata de cosas no contadas, fue la reunión que tuvimos con usted en Tolemaida, con todos los generales y almirantes de las fuerzas militares y todos los generales de la Policía Nacional. Usted allí nos clarificó unas líneas rojas que se comprometió en nunca violar y que nunca traspasó. Unas líneas rojas de preservar el sistema político, económico del país y las grandes líneas de desarrollo de Colombia, pero algo muy importante, precisamente para quitar algo que usted mencionaba, esos miedos internos de que las fuerzas militares son el plato predilecto en estas negociaciones y que se van a cortar en la mitad de la mesa y se van a servir a los comensales. Usted nos dijo, las Fuerzas Armadas de Colombia no se van a discutir, no van a ser tocadas, su organización permanecerá intacta, al igual que su doctrina, su entrenamiento, su logística, sus presupuestos, y por eso les pido todo el apoyo y el respaldo. Ese día anunció la participación de sus dos negociadores, los generales Jorge Mora y Óscar Naranjo. Los negociadores principales que van a estar, no todos al mismo tiempo en las mesas, todo también depende de los temas, depende de los tiempos, pero se van a nombrar, aparte del doctor de la calle, 5 negociadores principales. El exdirector de la policía, el general Óscar Naranjo, con todos los quilates que lo preceden. Es una persona que tiene una también amplísima trayectoria exitosa en nuestro ejército, en nuestras fuerzas militares. El general Jorge Enrique Mora Rangel. ¿Usted se acuerda, general, uno de los muchos incidentes que tuvimos cuando mataron 14 soldados
en el Cauca. Los mataron casi que a mansalva, pues los acribillaron y la opinión pública reaccionó como así, que están negociando la paz y miren lo que están haciendo esta gente de las FARC con nuestros soldados. El ataque a los militares ocurrió en el Polideportivo de la Vereda La Esperanza, municipio de Buenos Aires, Cauca, en momentos en que se instalaban en el lugar. Dicen los habitantes de la localidad que cuando dormían escucharon fuertes explosiones. Con Macera y El tema de Buenos Aires, Cauca, en lo que yo recuerdo, hacía parte de un momento en el cual había un cese al fuego unilateral por parte de las FARC. Pero yo recuerdo, general, que ese hecho sí generó una reacción en el país en contra del proceso de paz. Hasta mis hijos me dijeron, papá, esto no puede seguir. Hubo una especie de llamado general a que rompieran las negociaciones. Y yo hice la siguiente reflexión. Yo fui el que impuse la doctrina Rabin. Seguimos en guerra como si no hubiese negociación. Dimos de baja a Jojoy, a Alfonso Cano, y seguimos en la negociación. Yo no voy a romper por esto. Sí es un rompimiento, una violación de un supuesto cese al fuego, y respondimos con un bombardeo que dio de baja cerca de 25, 26 guerrilleros un mes más tarde, sí, en Arauca, como respuesta a esa violación, a supuesta violación del cese unilateral, porque además era unilateral. De manera que esos son el tipo de dificultades que enfrenta uno en estas circunstancias. Y yo, la verdad que con la presión que tuve hasta de mi propia familia, pues sí, nunca dudé en seguir adelante en el proceso. Y esta situación, pues por supuesto que ponía al ejército, a las fuerzas militares al mando contra la pared, pero realmente ahí teníamos que ser pragmáticos y como lo menciona usted, teníamos que seguir adelante y teníamos que emplear la fuerza del Estado y la capacidad para de nuevo golpear a las FARC y demostrarles a través del empleo de la fuerza que con ese camino únicamente ellos iban a llegar a la derrota. Yo quiero aquí advertir que mientras esto estaba pasando, al mismo tiempo seguíamos en las reuniones semanales con el presidente de la República y el ministro de la Defensa para blancos de alto valor, estableciendo prioridades y estableciendo a quienes la acción del Estado les iba a cobrar este ataque tan duro, no solamente al proceso, sino en realidad en general a nuestro pueblo. Y algo que me llamó mucho la atención pues fue el pragmatismo de nuestros hombres, especialmente de nuestros soldados. Siempre que hablaba con los soldados encontraba gran tranquilidad en ellos y una comprensión muy básica. Cuando yo les decía, señores, en este momento nosotros vamos a actuar de esta manera o de la otra, ellos lo aceptaban con mucho pragmatismo, y cuando les decíamos vamos a incrementar las operaciones, vamos a continuar bombardeando, vamos a continuar presionando, de la misma manera lo recibían. Y general, ¿usted se acuerda otro incidente que generó muchos problemas y una reacción de la opinión pública, pero sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas? Buenas noches. Las FARC tienen en su poder al general Rubén Darío Alzate, a la abogada Gloria Urrego y al cabo Jorge Rodríguez. Así lo confirmó el grupo guerrillero desde Cuba. Sí, yo recuerdo muy bien esos acontecimientos. En ese momento yo era comandante del SECOES, de todas las fuerzas de operaciones especiales, y por supuesto que llegué allá inmediatamente a apoyar el mando institucional y desplegamos todas las capacidades. Este tipo de incidentes, por supuesto, que generan una reacción interna
muy dura y por supuesto los medios de comunicación están difundiendo por todos lados que por primera vez en la historia ha sido secuestrado un general, además comandante de una jurisdicción tan importante, infortunadamente pues para el conflicto como el Chocó, y básicamente fue un golpe muy duro, golpe que de alguna manera empieza internamente a desescalarse cuando la gente se da cuenta de que hubo un rompimiento de los protocolos de seguridad y de protección de la fuerza. Y uno de los momentos difíciles o de mucha crítica, inclusive de algunos miembros de las fuerzas militares que se quejaron públicamente, fue cuando yo decidí que militares en servicio activo, uniformados, participaran y fueran los responsables de la negociación de cómo iba a ser el DDR, en dónde se iban a concentrar los guerrilleros de las FARC y cómo iba a ser la logística, y eso lo negociaron oficiales en servicio activo, y eso también ayudó mucho a generar esa confianza entre militares y guerrilleros, porque yo recuerdo de una frase que repetían mucho de Marulanda, decía: la paz la vamos a hacer con quienes realmente hacen la guerra, que son los militares. Este viernes se instalará en La Habana la subcomisión que estudiará el cese del fuego y el abandono de las armas por parte de la guerrilla de las FARC. 5 oficiales de las fuerzas militares y de policía viajaron para ser parte de ella. Pues general, muchas gracias por acompañarnos hoy. Aquí podríamos quedarnos horas y horas hablando sobre estos temas, el papel de las Fuerzas Armadas en el conflicto colombiano, en el proceso de paz, su propio papel como miembro de las Fuerzas Armadas, como miembro del Ejército, que llegó a ser comandante del Ejército y comandante de las Fuerzas Militares, las FARC, que muchos pensaron que era imposible que dejaran de existir, pues las FARC como grupo armado o no existen, y ese es una victoria de nuestras Fuerzas Armadas a través de una negociación, pero si no es por la presión militar, si no es por el papel de las Fuerzas Armadas durante tantos años de lucha y de sacrificio, cuántos soldados, cuántos policías no murieron en este conflicto, pero gracias a ellos hoy las FARC dejaron de existir, están reintegradas a la sociedad civil, y eso es la victoria. La paz es la victoria. Muchísimas gracias, señor presidente. La historia no contada del proceso de paz es un contenido educativo de la Biblioteca Abierta del Proceso de Paz Colombiano, la BAP. Este episodio se hizo bajo la dirección de Natalia Roa, la edición de Lina Hernández, la producción y postproducción de Rodrigo Gutiérrez, la investigación periodística de Larisa Pisano, el diseño gráfico de Juan David Camacho, la realización audiovisual de José Molina y el apoyo de Andrés Pérez y Carlos Prieto, integrantes del equipo de la BAP. Presentado por Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz. Recuerden seguir este podcast en su plataforma de audio favorita y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios.